Calibán y la bruja. Federici explica las diferencias entre las dos obras. El Grande Calibano, fruto de un proyecto de investigación iniciado a mediados de los 70, con la feminista italiana Leopoldina Fortunati, fue un intento de repensar el análisis de la acumulación primitiva de Marx, desde un punto de vista feminista y una crítica a la teoría del cuerpo de Foucault, que ignora el proceso de reproducción. Funde las historias femenina y masculina en todo indiferenciado y se desinteresa por el disciplinamiento de las mujeres, hasta el punto que nunca menciona la casa de brujas. La tesis que se defendía era que la historia de las mujeres requería analizar los cambios que el capitalismo introdujo en el proceso de reproducción social y especialmente en el de reproducción de la fuerza de trabajo. Calibán y la bruja responde a un mayor conocimiento sobre la historia de las mujeres y a un contexto social diferente. En consecuencia, se propone repensar el desarrollo del capitalismo desde un punto de vista feminista, evitando las limitaciones de una historia de las mujeres separada del sector masculino de la clase trabajadora. Capítulo 1. El mundo entero necesita una sacudida, los movimientos sociales y la crisis política en la Europa medieval. Federici plantea que, para comprender el papel que jugaron las mujeres en la crisis del feudalismo y los movimientos que llevaron a la persecución de las brujas durante 3 siglos, hay que examinar las luchas que libró el proletariado medieval contra el poder feudal. Por tanto, tener en cuenta, además de los terrenos clásicos, la lucha de clases, la transformación de las relaciones de género. ¿Por qué las acciones del proletariado medieval para poner al mundo patas arriba no condujeron a una alternativa al feudalismo y al capitalismo? Se pregunta la autora. La respuesta lo lleva al desarrollo de la servidumbre en Europa en los siglos V y VI y a las herejías y los conflictos del campesinado contra los terratenientes en la Edad Media. Se convocó a cruzadas contra los herejes para liberar la Tierra Santa de los infieles y el Papa creó la Santa Inquisición. El colapso demográfico de la peste negra puso las jerarquías sociales patas arriba, pero a finales del siglo XV se inició una contrarrevolución que degradó a todas las mujeres, cualquiera que fuera su clase, insensibilizó a la población frente a la violencia contra las mujeres y preparó el terreno para la caza de brujas. La acumulación de trabajo y la degradación de las mujeres, la construcción de la diferencia en la transición al capitalismo. La acumulación capitalista y la acumulación de trabajo. La acumulación primitiva consistió en una inmensa acumulación de fuerza de trabajo, trabajo muerto en la forma de bienes robados y trabajo vivo en la forma de seres humanos puestos a disposición para su explotación, llevada a cabo en una escala nunca igualada en la historia. La privatización de la tierra en Europa, producción de escasez y separación de la producción respecto de la reproducción. Definimos todos estos procesos como expropiación de tierras, porque incluso en los casos en que no se usó la violencia, la pérdida de tierras ocurrió contra la voluntad de un individuo o de una comunidad y debilitó su capacidad de subsistencia. En el siglo XVI, las guerras se hicieron más frecuentes y apareció un nuevo tipo de guerra, en parte debido a la innovación tecnológica, pero fundamentalmente porque los estados europeos comenzaron a recurrir a la conquista territorial para resolver sus crisis económicas financiados por ricos prestamistas. La revolución de los precios y la pauperización de la clase trabajadora europea. En el siglo XIV las mujeres habían recibido la mitad del sueldo de un hombre por hacer igual trabajo, pero a mediados del siglo XVI estaban recibiendo solo un tercio del salario masculino reducido y ya no podían mantenerse con el trabajo asalariado, ni en la agricultura ni en el sector manufacturero, un hecho que indudablemente es responsable de la gigantesca extensión de la prostitución en ese periodo, coincidiendo con disturbios generalizados y una cantidad récord de juicios a brujas. Pero las mujeres también fueron las más arruinadas por los altos precios, ya que, al tener menos acceso al dinero y al empleo que los hombres, dependían más de la comida barata para sobrevivir. La intervención estatal en la reproducción del trabajo, la asistencia a los pobres y la criminalización de los trabajadores. En cuanto al periodo de transición en Europa, siguió siendo una etapa de intenso conflicto social, preparando el terreno para un conjunto de iniciativas estatales que, al juzgar por sus efectos, tuvieron 3 objetivos principales. Primero, crear una fuerza de trabajo más disciplinada. Segundo, distender el conflicto social. Y tercero, fiar a los trabajadores en los trabajos que se les había impuesto.
La revolución de los precios condujo a la criminalización de la clase trabajadora, es decir, a la formación de un vasto proletariado que era o bien encarcelado en las recién construidas casas de trabajo y de corrección, o bien se veía forzado a sobrevivir fuera de la ley y en contra de él. Descenso de la población, crisis económica y disciplinamiento de las mujeres. El proceso del parto y sus úteros se transformaron en territorio político, controlados por los hombres y el Estado. La procreación fue directamente puesta al servicio de la acumulación capitalista. El cuerpo femenino fue transformado en instrumento para la reproducción del trabajo y la expansión de la fuerza de trabajo, tratado como una máquina natural de crianza que funcionaba según unos ritmos que estaba fuera del control de las mujeres. El Estado a través de la Casa de Brujas demonizó cualquier forma de control de la natalidad y de la sexualidad no procreativa, constituyéndose así un delito. Todos los gobiernos europeos comenzaron a imponer las penas más severas a la anticoncepción y al aborto y el infanticidio. La pena por infanticidio materno era el ahogamiento. En Francia y Alemania las mujeres comenzaron a ser procesadas en grandes cantidades por infanticidio más que por cualquier otro crimen. Adoptaron nuevas formas de vigilancia para asegurar que las mujeres no terminaran sus embarazos. Se creó un sistema de espías con el fin de vigilar a las madres solteras y privarlas de cualquier apoyo. Acusadas de ser brujas y asesinas de niños. También existía la marginación a las parteras. Ellas debían convertirse en espías del Estado si querían continuar sus prácticas. El Estado les exigía informar sobre los nuevos nacimientos y a las mujeres sospechadas de haber dado a luz en secreto. Sus úteros se transformaron en territorio político, controlados por los hombres y el Estado. La procreación fue directamente puesta al servicio de la acumulación capitalista. El cuerpo femenino fue transformado en instrumento para la reproducción del trabajo, tratado como una máquina natural de crianza. Para las mujeres fue difícil obtener un empleo que no fuese de la condición más baja, como sirvientas domésticas, peones rurales, hilanderas, tejedoras, bordadoras, vendedoras ambulantes y amas de crianza. Cualquier trabajo hecho por mujeres en su casa era considerado no trabajo y carecía de valor aun si lo hacía para el mercado. Los gobiernos de las ciudades ordenaron a los gremios que no prestaran atención a la producción que las mujeres hacían en sus casas, ya que se le consideraba que no era trabajo real. El trabajo femenino hecho en la casa fue definido como tarea doméstica, e incluso si se hacía fuera del hogar se pagaba menos que el trabajo masculino. El matrimonio era visto como la verdadera carrera para una mujer. Las autoridades se dieron cuenta de que era lo más favorable para sus intereses. Se puede decir que todas las sociedades precapitalistas han creído en ellos y que en tiempos recientes hemos sido testigos de una revalorización de prácticas que en la época a las que nos referimos hubiesen sido condenadas por brujería. Se admite que la astrología reaparezca con la certeza de que aún el consumidor más asiduo de cartas astrales consultará automáticamente el reloj antes de ir a trabajar. Más allá de los peligros que planteaba la magia, la burguesía tenía que combatir su poder porque debilitaba el principio de responsabilidad individual, ya que la magia relacionaba las causas de la acción social con las estrellas, lo que está fuera de su alcance y su control. La incompatibilidad de la magia con la disciplina del trabajo capitalista y con la exigencia del control social es una de las razones por las que el Estado lanzó una campaña de terror en su contra. Las hogueras en las que las brujas y otros practicantes de la magia murieron y las cámaras en las que se ejecutaron sus torturas fueron un laboratorio donde tomó forma y sentido la disciplina social. Un elemento significativo en este contexto fue la condena del aborto y de la anticoncepción como maleficio, lo que encomendó el cuerpo femenino a las manos del Estado y de la profesión médica y llevó a reducir el útero a una máquina de reproducción del trabajo. La casa de brujas rara vez aparece en la historia del proletariado. Hasta hoy continúa siendo uno de los fenómenos menos estudiados en la historia de Europa, o tal vez de la historia mundial. Debería haberse considerado significativo que la casa de brujas fuera contemporáneo a la colonización y al exterminio de las poblaciones del Nuevo Mundo.
Los cercamientos ingleses, el comienzo de la trata de esclavos, la promulgación de las leyes sangrientas contra los vagabundos y mendigos y que alcanzará su punto culminante en el interregno entre el fin del feudalismo y el despegue del capitalista. En las iglesias se colocaron urnas para permitir que los informantes permanecieran en el anonimato. Entonces, después de que una mujer cayera bajo sospecha, el ministro exhortaba a los fieles desde el púlpito a que testificaran en su contra. La caza de brujas fue también la primera persecución en Europa que usó propaganda multimedia con el fin de generar una psicosis de masas entre la población. La caza se desarrolló primero en las zonas donde la persecución de herejías había sido más intensa: el sur de Francia, el Jura, el norte de Italia. La diferencia más importante entre la herejía y la brujería es que la última era considerada un crimen femenino, debido a que las mujeres tenían más tendencia a la brujería debido a su lujuria insaciable. Las parteras eran contratadas para vigilar a las mujeres, para controlar que no ocultaran sus embarazos o parieran sus hijos fuera del matrimonio, y en este caso eran marginados. La caza de brujas y la supremacía masculina, la domesticación de las mujeres. La política sexual de la caza de brujas se puede observar desde la perspectiva de la relación entre la bruja y el diablo, que constituye una de las novedades introducidas por los juicios de los siglos XVI y XVII. La caza de brujas y el Nuevo Mundo. Los homólogos de la típica bruja europea no fueron, por lo tanto, los magos del Renacimiento, sino los indígenas americanos colonizados y los africanos esclavizados que, en las plantaciones del mundo, compartieron un destino similar al de las mujeres en Europa, proveyendo al capital del aparentemente inagotable suministro de trabajo necesario para la acumulación. Colonización y cristianización. Calibán y las brujas en el Nuevo Mundo. Continuidad entre la dominación de las poblaciones del Nuevo Mundo y la de las poblaciones en Europa durante la transición al capitalismo. En ambos casos tuvo lugar la expulsión forzosa de poblaciones enteras de sus tierras, el empobrecimiento a gran escala y el lanzamiento de campañas de cristianización que socavaron la autonomía de la gente y las relaciones comunales. En el Nuevo Mundo, la caza de brujas constituyó una estrategia deliberada, utilizada por las autoridades con el objetivo de infundir terror, destruir la resistencia colectiva, silenciar a las comunidades enteras y enfrentar a sus miembros entre sí. Las deidades femeninas en las religiones precolombinas indican que habían tenido una posición de poder. Los españoles, con sus creencias misóginas, reestructuraron la economía y el poder político a favor de los hombres y convirtieron a las mujeres en sirvientas de los encomenderos, sacerdotes y corregidores, tejedoras en los obrajes, o las forzaron a seguir a sus maridos a las minas. Sin embargo, la lucha de las mujeres, el vínculo de los indios americanos con la tierra, las religiones locales y la naturaleza sobrevivieron a la persecución y proporcionaron una fuente de resistencia anticolonial y anticapitalista durante más de 500 años, y no se logró aislar a las brujas del resto de la comunidad ni convertirlas en parias. Finalmente, la abolición de la esclavitud no hizo desaparecer la caza de brujas del repertorio de la burguesía. La expansión global del capitalismo implantó esta persecución en otras sociedades colonizadas. De ahí las lecciones del pasado al presente. La reaparición de la caza de brujas en tantas partes del mundo en los años 80 y 90 del siglo XX significa que nos encontramos en un nuevo proceso de acumulación primitiva, y que la privatización de la tierra y de otros recursos comunales, el masivo empobrecimiento, el saqueo y el fomento de la división de comunidades antes cohesionadas vuelven a formar parte de la agenda mundial.